se dispersen y huyan de tu presencia los que te amo. Bienvenidos, hermanos, qué gusto verlos aquí y qué gusto que no hay clases mañana y que me toca predicar. Gloria a Dios. Me toca así seguido, ¿verdad? No crean que yo lo escojo. Sí, gracias. Bueno, ahora que es Día del Niño, casualmente que también quedó, yo quisiera invitarles a recordar cuando ustedes eran niños, qué sentían, por ejemplo, en su casa. O sea, cómo era su relación con su casa, ¿no? Su casa era un lugar de verdadera confianza para ustedes, podían ir a todos los espacios de su casa normalmente, con toda libertad, usar todos los espacios de su casa como fuera, porque cada quien le experimentó su casa de diferente manera, ¿no? Era una casa cómoda, con orden, o una casa incómoda, con desorden. ¿Querías estar en esa casa o no querías estar en esa casa? ¿No? Yo recuerdo, en mis recuerdos, que la sala de mi casa no era muy tocable, ¿no? Era como, no se sienten en la sala, o sea, ese es mi recuerdo, mi mamá les podrá dar otra versión, ¿no? Pero en mis recuerdos, mi casa, la sala era la parte intocable de la casa, ¿no? Y ahora, pues bueno, tenemos ahí evidencias de cómo cambian las cosas, de cómo pasa la vida. Cuando el perrito que tenemos ahora tiene una cama especial para estar arriba de la santa sala, que era intocable. Pero bueno, ¿no? Eso fue lo que a nosotros nos tocó en esa casa. Pero cuando experimentábamos ir a visitar a una casa ajena, también cada experiencia era diferente, y así lo has de haber vivido también tú. Había a lo mejor experiencias que te resultaban hostiles, o había casas que eran muy hospedadoras, o sea, la gente a lo mejor iba a casa donde no te querían ahí, no te querían ahí, o sea, yo me acuerdo que íbamos a una casa donde no me querían ahí, ¿no? Porque los adultos de esa casa eran de un modo, y pues yo era el del mío, ¿verdad? Entonces, los adultos hacían, no todos los adultos, pero uno que otro adulto de la casa hacía evidente que no quería que yo estuviera ahí. Y así no le importaba que yo fuera una niña, ¿no? Y a mí no me importaba que fuera un adulto, ¿no? Entonces, lo cual estaba todo mal. Pero había casas súper hospedadoras, súper lindas, con cosas muy caras a las que íbamos, y la familia era hospedadora. O sea, no todo el mundo tenía como a lo mejor una aprensividad, ¿no? No toques mis cosas, y había gente que sí, había gente que uno como niño, porque los niños de antes estábamos, yo considero, bastante mejor educados que ahora, y ese es otro tema, ¿no? Pero nosotros llegábamos a las casas ajenas y era como sentados, el típico clásico control con la mirada, donde qué esperanzas que nosotros anduviéramos recorriendo la casa de la persona que nos había abierto la puerta, qué esperanzas que anduviéramos agarrando las cosas como si fueran nuestras, pero era impensable en mis tiempos, ¿no? A como me crearon a mí. Y si ya me decían, no, pues sube, pásale, pues entonces ya, y con reservas. Qué esperanzas que me invitaran los niños a subir y yo anduviera brincando en las camas de los niños jamás. Era como, pues, ¿qué clase de gente eres? ¿No? Entonces, así era mi experiencia de ir a las casas, porque así me educaron a mí, ¿no? Entonces, había en cada casa que tú vas, una expectativa de cómo te debes de comportar y una expectativa de la persona de cómo lo iban a recibir en esa casa, ¿no? Y en toda casa hay un dueño de esa casa y quien te recibe. Así que, hablando en el contexto de iglesias, ¿no? Nosotros venimos hablamos de lo que es la casa de nuestro Padre Dios, la casa del Padre. Y hay muchas iglesias alrededor del mundo que llevan este nombre. Usted puede encontrar iglesias que se llaman la casa del Padre en inglés, en francés, en italiano, pues
en argentino y en otros idiomas, porque aunque es español, todo es diferente, ¿no? Entonces hay muchos lugares y que se llaman la casa del Padre. Y aunque Jesús se refiere al templo como la casa de su Padre en el Nuevo Testamento, para enfatizar su identidad como Hijo de Dios, no quería decir que ahí moraba la presencia de Dios necesariamente. Nosotros nos referimos en esta ocasión no a esa casa, sino a la ilustrada en la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, si me acompaña a leer, por favor, Lucas 15:11. Dice así: un padre. Esto habla sobre un padre. Y dijo también Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió el padre los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a vivir a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que era una labor de bastante poca categoría, bastante humillante, bastante mal pagado, bastante lamentable y vergonzoso. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera la comida de los cerdos. Y volviendo en sí, recapacitando de todo lo que había hecho, dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan y son trabajadores, y yo aquí perezco de hambre? Dijo: me levantaré e iré a mi padre, es decir, a su casa de regreso. Y esta es la condición de muchas, pero muchas personas que buscan auxilio para su situación, y a lo que a nosotros respecta hoy, que viene a la iglesia por su propio pie, porque lo trajeron o porque fue invitado. Porque hay gente que viene, está buscando a Dios y está buscando una iglesia y pregunta y le dicen: hay una iglesia, y la gente entra. Y hay otra porque la traen, como algunos de ustedes saben, ¿no? Y otra porque fue invitada amablemente por algunos otros. Y vendrán lastimados, muchos de ellos, y a veces en caos por la rebeldía y la pérdida de sentido para vivir, por haber vivido apartados e independientes de Dios, despilfarrando sus dones, sus recursos, su fuerza, su integridad, en todas las cosas que no redituaban un bien verdadero para su alma, sino solamente para su deleite. Pero no todo el mundo llega así, no todo el mundo llega así. Sin embargo, a todas estas personas nosotros las vamos a recibir con amabilidad y fe para ocupar un lugar de oyente, escucha bien estas diferencias, de oyente y visitante en esta congregación, como grupo de fe que somos, y principalmente como lo que la iglesia es y representa: propiedad y hechura del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así recibimos a las personas que vienen a esta congregación, por lo cual tenemos una forma de funcionar conforme a esa definición. Decía el apóstol en sus cartas a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, la iglesia, debe ser muy suplicante en que Dios se manifieste aquí, nos visite, porque esto hace una iglesia atractiva y no otra cosa. Que la presencia de Dios se manifieste aquí, sane, nos ministre, nos hable, nos santifique, nos edifique, es decir, nos consuele, y tantas cosas hermosas que Dios hace. La iglesia puede tener muchas cosas increíbles, unas pantallas enormes, podemos poner ambientecito de antro aquí para que generar una adoración, worship, así, padre, y todo eso sin la presencia de Dios no es nada, no es nada. La iglesia es la casa de Dios porque Él es el que la diseñó, Él es el que la construye, es el que la levanta, el que la sustenta, donde Él desea decidir, donde Él trae provisión, es honrado en su casa y Dios gobierna en su casa. Y mire, nada tiene que ver esto con el largo de la falda. Nada tiene que ver, aunque hay códigos de vestimenta para cada lugar que uno va,
No, el orden no está basado en esta cuestión de la vestimenta o en el orden natural de las cosas. Que todo el mundo se siente como el edecán le dice, no nos hace la casa de Dios necesariamente, ¿verdad que no? Pero todo el mundo es súper espiritual y entiende que para qué va a pelear si debe de haber una razón para eso, ¿verdad? Pero el orden natural de las cosas es consecuencia de que sabemos conducirnos, entendiendo que este lugar que llamamos casa es la casa donde queremos que Dios habite. Así que decía Calvino, respecto a las cartas que Pablo enviaba a una de las iglesias, y decía en sus comentarios: el apóstol Pablo no reconocerá a tal iglesia, a la que mandaba la carta, a menos de que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. ¿Y sabe qué? Ni Pablo ni nadie que genuinamente busque a Dios va a reconocer a la iglesia como la casa de Dios si la verdad de Él no está exaltada y está a la vista. En todas las maneras en que la verdad puede ser presentada. La iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. Miren, ahorita hay mucho escándalo, porque una persona muy famosa que es pastor ahora dice que no es pastor, que es animador de multitudes, poeta y candidato para la presidencia de su país. Entonces, ahora le preguntan, ¿y qué opinas sobre el aborto? No sé. ¿Y qué opinas sobre No sé. ¿Y qué opinas sobre Cristo? No sé. No tengo una respuesta. Pues claro, él no es un heraldo de la verdad, pero la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla. Entonces, fíjese, en los pilares de una edificación, piense usted en los edificios más antiguos, que los pilares y las columnas son muy notorios, clásicos, grandes, hermosos, visibles. Entonces, estos pilares en una edificación importante eran usados en la antigüedad para poner en ellos cualquier edicto, cualquier ley en papel, que era lo que se usaba antes, que los príncipes y los tribunales hubieran publicado y quedaba expuesto a la vista de todos, porque la iglesia es, por lo que la iglesia es llamada pilar y columna de la verdad, porque por ella son publicadas, apoyadas y defendidas las verdades de Dios. Amén. Así que muchas personas serán bienvenidas y la verdad les será presentada con toda la gracia de Dios, exaltada y a la vista, cantada y predicada a todo oyente y a todo visitante en esta congregación y en cada servicio y en cada oportunidad que Dios nos dé. Sin embargo, nosotros integramos espiritualmente a una persona a nuestra iglesia como cuerpo espiritual cuando sus reflexiones y experiencias de quebranto y revelación se oyen como las del hijo pródigo. Continuamos en el versículo 18, donde dice: ¿qué hago aquí? Dice: iré a casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, es decir, empezó el camino de regreso a la casa de su papá. Porque nosotros integramos a una persona, como le digo, la consideramos miembro espiritual de la congregación cuando esta persona ha nacido de nuevo, cuando es evidente que ha tenido un encuentro con el Dios santo, 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 que en vez de destruirnos, nos perdona, nos adopta. Y cuando tiene esta experiencia que no es copiable, ni se enseña, pero es evidente que la persona la tuvo. Solo se puede vivir y solo se puede tener. No se puede comprar, no se puede imitar por mucho tiempo, no se puede explicar con suficientes palabras para que la otra persona diga: oh, ahora palabras naturales, comprendo, ya también he nacido de nuevo. No, es un evento único para cada persona. Así que el personaje del Padre Perdonador, que permanece constante a lo largo de la historia, es una representación evidentemente de Dios. Al contar la historia, Jesús se identifica con Dios en esta actitud amorosa hacia los perdidos y en su determinado deseo de recibirles para salvación y restauración. Por lo cual nosotros, la iglesia, como cuerpo de Cristo, su representación,
la extensión física de su presencia replica en la medida que somos moldeados, que es moldeado en nosotros el carácter de Jesús, los rasgos de Jesús. Cuando vamos conociendo al Padre, entonces nosotros podemos imitar la actitud expectante de ese Padre amoroso en cuanto al regreso de los hijos rebeldes y obstinados que un día, por el bien de su alma, deciden regresar y reconciliarse con Dios. Dice el pasaje, y aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y yo lo veo así, el Padre se pararía en lo alto para ver si en el camino estaba su amado hijo regresando. ¿Cuántas veces piensa usted al mes que un padre anhelante del regreso de su hijo se pararía ahí en lo alto del camino a ver si su hijo rebelde regresaba? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? ¿Todos los días? Yo me imagino que ese padre se paraba en ese lugar alto con esa esperanza casi todos los días. Casi todos los días. Yo imagino, previendo que aquel hijo al venir de lejos, lo primero que viera fuera la figura de su padre, él estaba ahí. Que esa imagen, su presencia, le dejara entender que no había furia, ni reproche, ni desprecio, ni falta de interés, sino una manifestación silenciosa de amor, estando parado ahí, esperando el regreso de su hijo rebelde. La iglesia se inspira en esta imagen, entendiendo, y primeramente entendiendo, amados hermanos, que no nos referimos a este lugar físico como la iglesia de Cristo, ni a nuestro grupo religioso como la iglesia de Cristo, sino la luz, la esperanza, la misericordia y la verdad que representamos y que portamos cada uno de nosotros, o que deberíamos, porque somos hechura suya. La iglesia, tú y yo, deberíamos querer estar ahí en lo alto, en un lugar visible, donde somos vistos con nuestra conducta humanamente imperfecta, pero con un corazón recto delante de Dios, como un anuncio de que hay un lugar a donde regresar, que hay un camino, que este camino es único, es radical, es excluyente, pero es absolutamente eficaz y sorprendente. Y ahí estamos nosotros. Dice que su papá corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios se nos reveló y corrimos hacia Él, pero sin duda todos también podríamos decir que Dios corrió a abrazarnos antes de que siquiera torpemente nosotros pudiésemos alcanzarlo primero. En la debilidad, con las heridas, ¿cómo podrías correr? Corrimos a Él y Dios se acercó a nosotros, no mereciendo nada, pero movido a misericordia, una misericordia como no hay comparable. Y con esa misericordia, papá nos abrazó. Dios tiene compasión por los perdidos debido a la triste condición en que se encuentran. Una vez alguien mencionó, yo escuché a alguien enseñar, que Dios nos miraba con ira antes de ser cristianos. Y qué triste concepción del Padre, dije yo, tiene este predicador. Terrible me parece, de hecho, que alguien pueda enseñar que Dios te está mirando con ira para destruirte. Jamás. Eso no dice la palabra. Y yo me imagino que esta persona tuvo una relación con su padre como los que ya son de 40 y más, ¿no? Yo le decía a tono de broma a alguien, yo pienso que tiene una imagen de Dios como la de don Cástulo Severo de la Carabina de Ambrosio. Solo los más experimentados entienden ese chiste, esa referencia. Pero era un papá, era un sketch que había de un papá re histérico, re intolerante, re exigente, re autoritario, que a la menor provocación le daba palazos a su hijo. Tristemente da risa el sketch, pero muchas personas tienen todavía, sin darse cuenta, porque todos tenemos cosas que Dios sigue tratando en nosotros, esta imagen
de don Cástulo Severo, como si ese fuera el Padre, por lo cual tienen esa concepción, Dios te miraba con ira. Pues no. La iglesia espiritual tiene presente que el amor de Dios por todos los que deben de regresar a casa es tan grande que nunca deja de entristecerse por ellos ni de esperarles. Y Dios nunca ha sido diferente, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El corazón de Dios, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es absolutamente el mismo. Una intención de reconciliación con su creación, una reconciliación inmerecida. Nosotros, imitando a ese Padre anhelante, intercedemos por esos que están derrochando su herencia, por todos esos con los que nos hemos encontrado, que sabemos que deben de conocer, necesitan conocer a Dios. Y a veces uno se acuerda de unas personas y a veces te acuerdas de otras personas, pero la iglesia espiritual intercede, a veces por unos, a veces por otros, a veces por los que conocemos, a veces por los que no conocemos. ¿Cuántos de ustedes han intercedido por alguien que no conocen, que ven pasar, que ven reaccionar, o que solo Dios pone en su corazón y dicen: Señor, ojalá haya una persona que le hable de ti? Háblale, Señor, llévalo a la verdad. Y ahí está el corazón del Padre a través de sus hijos, intercediendo. Así que mantenernos en misericordia por el perdido y por el que está endurecido debe ser de todo nuestro interés, porque ese es uno de los llamados verdaderos de la congregación, de la Iglesia de Cristo, y no otros. Hacer nuestra la misericordia del Padre nos da capacidad para amar como Él amó. O por lo menos nos da la capacidad de seguir creyendo por la persona como otros creyeron por nosotros. Usted, si se reconoce hijo de Dios, ¿cuántas personas estuvieron intercediendo por usted? ¿1? ¿2? ¿3? ¿4? A veces una generación, para que los que se convierten sean los nietos. Pone empatía celestial en nosotros y salir a donde Dios nos llame, cómo nos llame, a ver si acaso en algún momento vemos venir a ese hijo pródigo. La iglesia que hace alcances, que comparte su testimonio, que sirve dentro y fuera de la congregación, que es luz donde hay oscuridad y confusión, con esa fe y con un testimonio imperfecto, pero lleno del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? Gente puede decir, porque va a haber mucha gente que diga: pues yo no quiero eso que tú hablas de Jesús, no lo quiero, no es para mí, no lo necesito. Pero la gente puede decir: no, bueno, a mí me invitaron una vez a esto de las iglesias cristianas, yo fui, bueno, la verdad es que sí hay algo, luego conocí a fulanito, no, yo lo conocía de antes, ¿no? Y wow, y a otro fulanito también, que no andaba tan mal y de repente ya era cristiano, ¿no? Y todo así. Entonces yo no, para mí no. Pero de qué es real lo que pasa ahí, sí es real, ¿no? Y el testimonio es el testimonio. Dice: la dureza del corazón de la persona no anula el testimonio de poder del Espíritu Santo sobre el creyente, ¿verdad que no? Nosotros, la iglesia, no necesitamos echarle en cara groseramente a una persona que ha tenido esta revelación, como la del hijo pródigo, y a nadie en realidad, su condición. No necesitamos. La iglesia no necesita echarle en cara eso, porque esta persona que tiene la revelación como la del hijo pródigo y que sabe: pequé contra Dios, toda mi vida he pecado contra Dios y ahora lo veo. Porque ¿sabe qué? Nosotros no somos AA. Nosotros no somos la tribuna ahí donde le dicen hasta de lo que se va a morir a la persona alcohólica. Aquí no es ese lugar, aquí es la casa de papá. Ni somos cuarto y quinto paso, porque hacen la misma cosa pero multiplicada y a la n potencia. Aquí no somos cuarto y quinto paso. Así que la iglesia y el creyente no tiene que tratar groseramente a nobody. No hay necesidad
de tratar de convencerlo forzadamente de su maldad, de su iniquidad y de su inmundicia. La iglesia no necesita forzar a nadie a entender su condición. Y sabe, a los que no han tenido esta revelación, tampoco la iglesia les habla groseramente. Pero al ser baluarte de la verdad, la sigue exponiendo con gracia y misericordia para que esta verdad corrija por revelación, quebrante y confronte por revelación de su Espíritu Santo. Ese pecado que está en lo profundo del corazón, en lo oculto, donde ninguno de los que estamos aquí podemos nunca conocer, qué hay dentro del corazón, y que la verdad, qué bueno, gloria a Dios que nosotros no tenemos esa práctica de la confesión de pecados. Qué horrible. Yo no quisiera, los amo, pero no quisiera conocer la condición pecaminosa del corazón, lo más oculto que solo Dios conoce, de ninguno de ustedes, de nadie. Gracias, pero no gracias. Pero usted, querido amigo o amiga que está sentado por primera vez aquí o lleva asistiendo a algunas ocasiones, sepa pues ciertísimamente que Dios, que es santo fuego consumidor, ha decidido perdonarle si usted está arrepentido. Este Dios, que es justo e incorruptible, conoce las más íntimas maldades y suciedades y pensamientos lascivos, traicioneros, envidiosos, corruptos de su corazón, y aún así de tal manera le ha amado que permitió que su único hijo, su unigénito, muriera para poder reconciliarse con él, llevando sobre sí el castigo que usted sí merece, y yo también, pero no le mira con ira, sino con compasión. Ruego a Dios usted anhele entender este misterio de amor y gracia, y Dios, que nunca ha despreciado a nadie con un corazón humillado, responderá a esa oración sobrenaturalmente, y usted va a entender. La iglesia que se equivoque al invertir demasiado tiempo en comparar sus buenas obras, y que esas buenas obras a veces ya son casi tradiciones evangélicas, que más que verdaderas obras de inspiración espiritual. Esa iglesia que se equivoque comparando sus buenas obras contra lo distópico de este mundo loco, ¿no? Y comienza a funcionar y a echar sus fuerzas para ir contra los que hacen esas cosas y aún contra otras iglesias, perderá de vista el desafío de ser baluarte y columna de la verdad, sin dejar de mostrar a este anhelante padre que espera a su hijo todavía. Así que dice el pasaje que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Habrá alguien que pueda decir que ha tenido un encuentro con Jesús, que este encuentro no fue así? El Padre me ha recibido con amor. Yo creo que cada persona que ha nacido de nuevo ha podido decir, el Padre me recibió con amor, es mi Padre ahora. Y pasaste del Padre, de esta idea a escuchar, el Padre, pues el Padre de estos cristianos, es mi papá, soy hijo de Dios, le he conocido como Padre, y como Job podíamos decir, de oídas había oído quién era este Dios, quién era este Padre bueno, más mis ojos ahora te ven. Y ojalá usted haya exclamado como yo, papá. La relación que el Altísimo Dios mantiene con sus criaturas humanas, sabe, es demasiado amplia e íntima para ser representada por ningún lazo terrenal, pero esta relación padre-hijo representa su grandeza y nuestra absoluta pequeñez, dependencia y fragilidad absoluta de Él. Esta relación en la que Dios se deleita con nuestra bendición. Maravilloso es el afecto imperfecto de los padres. Cuán maravilloso es aún el amor de nuestro Papá celestial. Porque como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Así que Dios nos mira con compasión. Todo el tiempo ha sido así. Así que este padre no dice literalmente a su hijo, te perdono. No le dijo, no le gritó, te perdono, regresa, pero regresa. No.
Pero ¿cuántas veces había observado ese camino con la esperanza de que un día su hijo volvería al redil? Y Dios es omnisciente. Esta parábola no desea ilustrar el conocimiento eterno de Dios y su omnisciencia, sino su amor. Recuerda, es una parábola. Así que, ¿qué le diría el padre? Le diría: te lo dije. Mira cómo regresaste, lleno de porquería. Ni siquiera con todo rota tu ropa, flaco, ojeroso, cansado. Díganlo. Así que la primera mirada del padre, aún de lejos, viendo a su hijo, llenó su corazón, el del padre, de compasión. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86. Ese es el papá de nuestra casa. Grande para la ira, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y verdad. Así que la actitud de Dios hacia el pecador se expresa en esta acción del Padre, que corrió, se echó a su cuello, le besó, lo abrazó. Esta es la actitud nuestra hacia la persona, el pecador arrepentido. Y ahora usted se pregunta, ¿debemos de correr y besar a la persona que está? No necesariamente. Si es su hijo, sí, por favor. Pero es por esta razón que nuestras bienvenidas a las personas que llegan por primera vez deberían ser muy amables, aunque no todos vengan como ese hijo arrepentido. Y la bienvenida para las personas que vienen por segunda vez, ¿cómo debería de ser? ¿Más o menos? Igual. Y si vienen por tercera vez, y si llevan 3 meses viniendo, ¿y cómo lo vamos a recibir? Las palabras, fíjese, de aliento y consuelo y esperanza en Dios no deben faltar y deben abundar para todos esos quebrantados de corazón. Mostramos misericordia a la persona que viene quebrantada y arrepentida, y seguimos mostrando la verdad, porque esta casa es la casa de papá y el baluarte de la verdad. Amén. Dice el versículo 21: y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no merezco nada, papá. He vivido tan mal, he hecho tantas cosas feas, que yo no merezco nada de ti. Y mire, el que está viviendo el quebrantamiento del espíritu puede reconocer muy claramente su condición. Voltea a ver su pasado y le es revelada su maldad. Y sabe, la persona que se acaba de convertir tiene un pasado inmediato. Tiene un pasado inmediato, porque ayer todavía estaba en lo que estaba probablemente. Entonces su pasado, a veces para el hijo pródigo, es un montón de pasado que ver cuando uno voltea. Y a esa persona le es revelada la maldad que no pensaba que había en sus acciones y aún en sus intenciones, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Y entonces de repente el Espíritu Santo empieza a hacer tu obra en ti, y tú te das cuenta de, cuando dije eso y cuando hice el otro, y no entendía lo que estaba haciendo cuando pasó tal cosa. No, Dios, perdón, ¿cómo fue posible? Y viene este entendimiento como una avalancha de cosas. Es como una avalancha. Es un proceso bastante abrumador. Recuerden, no todos son los hijos pródigos. No todo mundo fue el hijo pródigo. Y sabe, la condenación y la culpa fácilmente encuentran lugar en este quebrantamiento. Muy fácilmente. Pero la vergüenza carnal, la vergüenza de ahora darte cuenta las cosas que hiciste y volver a salir a la calle y decir, wow, ahora veo las cosas que hice, cómo se ven en realidad, ¿no? Esa vergüenza y esa condenación no son fruto del Espíritu.
La convicción de pecado, sí. Así que la iglesia debe dar palabras de fe, de gracia y de verdad con toda sabiduría y todo discernimiento. Mire, esa es una parte tremendamente importante. Tremendamente importante. Yo recuerdo cuando yo me convertí, ¿no? Obviamente no hubo necesidad de que nadie me convenciera de nada, porque yo no fui a ningún grupo, fui a una iglesia donde estaba la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Dios empezó a tratar conmigo en estos eventos que yo me había encontrado con familia cristiana, y Dios ya venía inquietando mi corazón, despertando mi espíritu para entender la verdad y todas estas cosas, y yo veía y pensaba, ¿no? Y entonces cuando llego a esta congregación, igual nadie me dijo nada, obviamente. Nadie me dijo, bueno, ¿qué has hecho? ¿Has hecho estos mandamientos? ¿Estos los has roto? No, pues arrepiéntete. Nadie. El Espíritu Santo hizo la obra. Entonces, ¿qué edad me convertí? No lo sé. Era un antes y un después absoluto. Haga usted de cuenta que verdaderamente nací de nuevo. No recuerdo, como un bebé, tal cual. Pero sí tengo muy claro que aunque entendí el perdón de Dios, muchas cosas de condenación y culpa y vergüenza venían a mi vida. Y gracias a Dios por las personas que Dios usó en esa congregación, porque tuvieron discernimiento y sensibilidad para tener una relación uno a uno conmigo y decirme, inclusive cosas que Dios les mostró. Me decía, Mariana, necesito tratar este tema contigo, necesito orar por ti esta parte porque siento de Dios que estás lidiando con esto, y así era. Y vamos a hacer esto y esta cosa porque la condenación no viene de Dios. Y orábamos y me ministraron y me dieron palabras de Dios. Y como cuando llegué a la iglesia, el que hoy es su pastor, ¿no?, me vio y se enamoró de mí perdidamente muy rápido y no me quería dejar ir. Bueno, yo tenía muy poco tiempo en la fe cuando nos casamos. Habré tenido 2 años, 1 año y medio. No sé, es que era tanto el amor, no sé. Entonces, pero las cosas de condenación y culpa están ahí sobre la vida del nuevo creyente un buen tiempo tratando de robar el gozo de la salvación. Entonces yo me acuerdo que hablaba con él de novios también, y yo le decía, es que siento esta cosa, y oraba por mí y me hablaba de lo que decía la Biblia. Y entonces la iglesia, ustedes y yo, tenemos que tener esa fe, esa gracia, esa palabra de Dios, esa sabiduría, ese conocimiento y ese discernimiento. Y entonces encontramos al hijo pródigo entrando por esta puerta quebrantado, diciendo, no soy digno de nada, hazme como uno de tus, no merezco nada, porque todo lo que hice fue terrible. Y Dios nos muestra que está teniendo su reconexión con el Padre. Y entonces, ¿qué le digo a alguien que está lidiando con la condenación? Le leo Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú le dices, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que tú eras un pecador como yo, pero Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si fuiste su enemigo, como lo era yo, fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estás reconciliado, eres salvo por su vida. Y no solo esto, que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y tú puedes ir con la persona y decirle con toda certeza, porque eso es lo que dice la Escritura, si antes, cuando eras un pecador y no te importaba en absoluto Dios, te amó lo suficiente para desear tu regreso, ¿cuánto más ahora que estás aquí en la iglesia no te va a bendecir Dios? Eres suyo, eres suyo. Luego le hablas de Romanos 8:1 y le dices, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que hice fue bien terrible, estoy súper arrepentido, no puedo creer que lastimé a las personas así. ¿Y qué le decimos?
Dios no me va a perdonar esto. ¿Y qué le decimos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego le puedes decir, Colosenses 2:13, y vosotros, y tú, que estabas muerto en tus pecados, y en la incircuncisión de tu carne, te dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Pero Dios no me va a perdonar esto porque mi familia dice que esto fue lo peor. ¿Qué dice la Biblia? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. A mí ya no me va a ir bien por las cosas que he hecho. Yo nunca voy a poder levantar la cara por las cosas que he hecho. Dios me va a tener ahí nada más en un rincón por lo que fui, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, comprando nuestra libertad absoluta de la condenación, de la acusación y de muchas consecuencias. Y luego le dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuáles? Esta palabra para mí al principio era algo a lo que yo me aferraba porque yo recordaba y no podía creer que Dios no trajera a memoria y tuviera presente al día de hoy todas las cosas que yo había hecho, dicho, pensado y dejado de hacer que eran correctas. Y dice el versículo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuándo se vuelve a acordar Dios de las cosas terribles que una persona verdaderamente arrepentida hizo? Nunca. Dios sabe cuando estamos verdaderamente arrepentidos. Por eso a veces la gente dice, bueno, pero es que mi pareja o no sé qué, bueno, es que no se le olvida lo que pasó. Pues bueno, a veces no se le olvida porque no hay arrepentimiento genuino, compañeros. ¿No? A veces por eso es. Pero dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos los beneficios de la muerte de Cristo, la influencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios están a la disposición de los que buscan a Dios. Así que yo, como iglesia, puedo decirle estas verdades al nuevo creyente porque son las verdades que han dignificado mi vida, que le han dado propósito a mi vida y que me transformaron para, de una manera que nadie comprende, simplemente de un día al otro dejase de vivir como había vivido por años, como había pensado por años, como había sentido por años. Algo solo simplemente pasó. Pero el Padre dijo a sus siervos, y fíjese, ya tuvieron este encuentro precioso, donde el Padre lo estuvo esperando por mucho tiempo. El hijo regresó hecho un harapo, tratando débilmente de correr hacia su papá. Papá sale de la casa corriendo más rápido para abrazarlo, recibirlo. Y toda la argumentación que el hijo tenía, y no sé cuántos de ustedes se sintieron así, que ustedes tenían un montón de cosas que le querían pedir perdón a Dios. Esa fue mi experiencia con mi papá celestial. Tenía un montón de cosas que yo tenía que pedirle a Dios, arrepentirme de esto, y Dios y lo otro. Y cada vez que yo vine a Dios en esa condenación, Dios corrió hacia mí, me abrazó y me besó. Y no hubo necesidad, así como este papá, entonces, Padre, pecado contra ti. Ya. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Como esta iglesia se regocija cada vez que alguien hace su confesión pública de fe, ¿verdad? Y hacemos fiesta seguido. Dijo el padre: saquen el mejor vestido, la mejor túnica. Esta mejor túnica era la que se guardaba. Recuerden que antes comprar ropa no era como comprar ropa ahora. La ropa era hecha a mano, artesanalmente y de mucho valor, entonces no era tan fácil. Pero esta prenda que se guardaba se podía usar solo los días que había un nacimiento en la familia o una gran razón de celebración. Se sacaba este mejor vestido. Imagine usted cómo venía el hijo pródigo después de haber vivido entre los cerdos, después de haber viajado caminando, después de haber sido maltratado, con las ropas, porque imagínense, se gastó el dinero. El otro día estaba viendo yo un influencer de esos, ya ve que veo muchos videos, ¿no? Entonces, le regaló $1,000,000 a un señor borracho debajo de un puente. Creo que era $1,000,000, no sé. Por $1,000,000 de algo, ya es mucho $1,000,000, ¿no? Ya qué importa si es de dólares o de pesos, es un montón. Entonces le regaló el millón, el señor lloró y todo, y la persona regresó a los 3 días o 4 días. Y el don se había gastado todo y seguía tirado borracho abajo del mismo puente. Una cosa muy terrible. Así que este hijo, ¿cuándo se habrá acabado? ¿Cuánto le habrá durado su herencia? Que él salió a vivir como junior. Pues yo digo que no le duró mucho, porque lo que no se trabaja se gasta fácil, ¿verdad? Aquí es donde todos los papás debieran de haber dicho amén, ¿no? Entonces, ha de haber venido en harapos, y la decisión de su papá: saquen el mejor vestido cuando hay un nacimiento o una fiesta importante, esa prenda. ¿Por qué? Esa daba una dignidad a lo que estaba sucediendo. Y después dijo: poner un anillo en su mano. Porque en la antigüedad traer un anillo era una marca de honor, de dignidad y de riqueza. Y así que este anillo era una señal de favor, de afecto y de un cargo dentro de la familia o dentro del reinado donde estaba. Así que el padre le regresaba su dignidad, su honor, su propósito, su potencial. Y luego dijo el padre: pongan calzado en sus pies. Y esto es bien interesante, porque uno podría pensar que pues vendió los zapatos en la borrachera, lo cual es probable, no, o los perdió caminando, quién sabe. Pero antiguamente, cuando las naciones peleaban una contra otra y se hacían de esclavos y cautivos, las cosas que hacían era quitarles el calzado, como una señal de humillación y para quitarles posibilidad de escapar. Así que los esclavos andaban descalzos, por lo cual es muy significativo, porque cuando eran restaurados a la libertad se les volvía a dar un calzado. Así que este hijo que había sido esclavo ahora recibía su nuevo calzado como libre otra vez, ya no esclavo, sino como libre, que es lo mismo que Dios hace con nosotros, con cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta orden expresa el deseo del Padre de que este hijo no fuese tratado como un sirviente y como un esclavo, sino como un hijo, y nos deja claro que Dios trata a los que regresan a verdaderamente arrepentidos, que vienen humillados, con misericordia, con amor, con confianza y con consideración. Así que la iglesia restaura la dignidad perdida de la persona para vivir hacia adelante con esta dignidad, en esta dignidad nueva, en esta libertad nueva. No es el poder de nosotros como organización, sino es la presencia del Espíritu de Dios y la palabra de Dios en la vida de la gente, que le restaura su dignidad, le habla de su libertad, le habla de la dignidad que ahora es ser hijo de Dios. Y la persona puede andar diferente
no es componer lo externo para afirmar lo espiritual, sino lo espiritual, las verdades espirituales transforman el exterior. Porque mire, cuando una persona nace de nuevo, hasta la mirada le cambia, hasta su mirada cambia. Las personas no se dan cuenta al inicio, pero los que lo conocen sí. Los que no se dicen, oye, algo. Porque el mundo espiritual está en todos lados. Entonces de repente la persona nace de nuevo, tiene su experiencia con Dios, regresa a su entorno y alguien le dice, algo te pasó. Te ves diferente, algo. Y dice, no es que te bañaste, es algo más. No, la gente dice así, no, es algo más, algo diferente, porque hasta la manera de mirar cambia. Así que nosotros, la iglesia, en esta casa de papá, sabemos que no es con las reglas humanas, sabemos que no es con las demandas humanas, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer lo otro, y ahora tienes, no, las verdades espirituales, la reconexión con el corazón de nuestro papá y sus verdades es que transforma nuestro interior y eso transforma el exterior. Eso es una iglesia espiritual. Así que la iglesia y el acompañamiento sabio e inspirado son un instrumento demasiado importante, demasiado necesario para la restauración, como los siervos a los cuales el Padre mandó. Así que nosotros somos esos siervos. La oración y la compañía de unos por otros, recordándonos las verdades que dice la Biblia sobre la nueva criatura que la persona es, sobre el olvido decidido que Dios tiene acerca de ese pasado feo que la persona vivió, así haya acontecido ayer, y sobre la victoria de Cristo absoluto y suficiente para darle libertad completa. Esta integración espiritual a la familia de fe solo puede pasar con el que ha nacido de nuevo, con el que como hijo pródigo tiene un deseo ardiente de reconciliación con el Padre. Cuando ya no hay argumentos de defensa, ni culpas ajenas, ni justificaciones, es la persona ha tenido un encuentro con Dios. La persona puede decir, papá, ya regresé, he vuelto a casa. Esto es común en esta iglesia. Y es común, sucede seguido. Este evento tan icónico, tan, ¿cómo dicen ahora los niños? Bueno, ya no sé, cambia cada semana. Es un parteaguas. Y a la vez que es común, es un evento absolutamente extraordinario porque es sobrenatural. No lo podemos provocar. Miren, esta es la iglesia, es donde debe de pasar esto. Una de mis medios hermanos, tengo medios hermanos, vino para esta ciudad y empezó a congregarse con nosotros en algún tiempo de la vida de la iglesia. Y entonces los otros hermanos de ella estaban tan enojados, tan furiosos con ella por cosas que había hecho que eran infuriantes. O sea, créame que eran infuriantes y las consecuencias de sus cosas vergonzantes y horribles vinieron a ella eventualmente. Entonces me hablaban y me decían, ¿cómo es posible que le recibas en la congregación? Ellos no son cristianos. Y yo decía, ¿cómo es posible que no? O sea, ¿a dónde quieren que la mande? Si este es el único lugar que puede confrontar la maldad de lo que hizo y restaurarla para tener la vida digna de la que ustedes señalan ahora. Ustedes quieren que le cierre la puerta del único lugar que puede restaurar su vida. Y me dejaron de hablar. Y dice que su hijo mayor estaba en el campo de este papá y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El padre estaba muy agradecido. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto, fíjese esto tremendo, salió por tanto su padre, el padre, salió a buscar al hijo mayor y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. Y yo le pregunto, ¿amó Dios al pródigo que a este? No. El padre amaba a los dos absolutamente igual. Salió y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí,
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo no vivo como otros. Yo no vivo como otros, papá. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces, él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Has tenido eso y mucho más desde siempre, es lo que quería decir. ¿Cuál vida habrá sido más pacífica y gratificante, de paz, de bendición, la del pródigo o la del hijo que estaba ahí? La del hijo mayor que estaba ahí, por supuesto. Es lógico. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y mire, no pocas personas rectas sienten un insulto a su propia obediencia y fidelidad, a su moral, porque en sus corazones, cuando la gente nace de nuevo, es como: ay, pues claro, ahora resulta la fulana persona, ay sí, ahora sí, ya que es cristiana y ya le va bien, ¿no? Y así, ¿no? Y ya se le vio todo lo que hizo. Y yo siempre he hecho las cosas bien. Y dentro de sí es: si Dios no me ha bendecido lo suficiente. Porque esas personas dejaron de conectar con papá correctamente. Y decía el hijo: no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado nada. Y estas expresiones son las de una persona moral, recta, pero que está en amargura, desconectada del corazón de papá. Porque el hermano mayor no apreciaba todo lo que tenía. Todos los días había tenido la compañía de su padre y vivido en el hogar como una persona decente, próspera, fructífera, tranquila. El amor de su padre rodeándolo, afirmándolo desde que estaba en la cuna, como muchos de los niños que están en esta iglesia. Y todo lo que su padre tenía era suyo. Sin embargo, los orgullosos y los justos, dicen comentaristas, siempre sienten que no son tratados tan bien como ellos se merecen. Así que mucha gente que vive bien se siente así, no tiene compasión ni tiene gozo, porque está desconectada del corazón de papá. Creo que esto a veces es la condición de muchos chicos criados en este entorno. Piensan que han cumplido todo perfecto. Y yo les digo a cada uno de todos los chicos que están sentados en esta iglesia que conozco desde la cuna, no ha sido así ni cerca. Ninguno. Entonces, como están criados en el entorno cristiano, no agradecen. Unos piensan que están del otro lado porque nacieron en cuna cristiana. Piensan, pero mis niños tienen un pie allá abajo. Dios quiera que les extienda la vida para que logren nacer de nuevo por la gracia de Dios. Y los que no, juzgan duramente a otros porque siempre han estado dentro, pero no se dan cuenta ni saben dar gracias. Inclusive juzgan a sus papás por haber sido pródigos. Son pródigos, aprendiendo a andar en dignidad, y a veces son como el hermano mayor, porque están criados en el entorno cristiano, cubiertos, amados, protegidos, orados, y se voltean a juzgar la debilidad de sus papás, que apuradamente se llegaron de vuelta a la casa de papá. Tienen su propio estándar porque yo he obedecido todo, así que esos jóvenes muchas veces solo no saben dar gracia. Esto pasa mucho en las iglesias, no saben dar gracias, son religiosos. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Así que el padre amaba a los dos por igual, porque papá ama igualmente al que ha vivido rectamente y que ha sido grandemente bendecido, habiendo estado seguro en casa, y también al que no. Así que la iglesia ayuda al nuevo creyente a procesar estas reacciones también, y sostiene socialmente, porque el nuevo creyente ya no encaja en sus círculos. El nuevo creyente ya no va a regresar a encajar en todos sus círculos. Así que pareciera, Sarita, si puedes acompañarme, pareciera que la reacción del papá a primera vista es una desviación de las reglas de justicia y de equidad. Porque ¿por qué este hijo que había vivido desordenadamente
tenía el vestido nuevo, el anillo, el becerro, y había una fiesta. Que este hijo réprobo, que apenas tenía indicios de arrepentimiento genuino, estaba cosechando lo mismo que él. Oye, si lo que decía, si acabo de verlo re mal, y ahora resulta, ¿no? ¿De qué servía servir a Dios diligentemente si al final, piensan muchos, no hay diferencia entre los justos y los malvados? Y a veces muchos chicos que igualmente están aquí sentados dicen, ya me convertiré cuando sea más grande, puedo vivir desperdiciando las cosas, porque el hijo pródigo. Y yo les digo, chicos, nadie en su sano juicio quiere ser el hijo pródigo. Nadie debe de querer ser el hijo pródigo. A primera vista parecería que hay la misma recompensa, pero claro que no. ¿De qué sirve portarme bien y no irme al mundo si el pródigo va a recibir todo cuando llegue y se arrepienta, ¿no? Pero yo les digo, y todos podemos testificar aquí, los mayores que nos convertimos en la juventud o en la adultez, que no es lo mismo, es mucho más fácil vivir una vida de piedad que vivir cristianamente después de una vida de pecado. No es lo mismo. Mire, yo le platicaba con otro hijo de pastor estas cosas, estaba sentada ahí con mi hijo y otro hijo de pastor, y yo les decía, lo que ustedes tienen no sé si lo alcanzan a valorar aún. Los dos son chicos nacidos de nuevo. Y yo les decía, porque ustedes fueron criados en este entorno, donde con todas nuestras debilidades, ustedes han sido amados, dignificados, afirmados, guardados de muchas cosas. Dios les ha hablado a ustedes a su corazón, les ha usado en el ministerio. Un montón de cosas hermosas que Dios ha hecho, ¿no? Ustedes, si sirven a Dios, traen un bagaje, un potencial, un aprendizaje, un entendimiento de Dios mucho más grande que el que nosotros cuando comenzamos. Por lo tanto, aunque no es regla, vienen equipados con algo más sólido, con un camino más llano para los propósitos y los alcances de Dios. Menos luchas, menos vergüenza, menos acusaciones a las cuales sobreponerse. Porque, hermano, yo no sé ustedes en su entorno, pero uno cuando nace de nuevo y tuvo una vida desordenada, regresa a la vida social y sabes que la gente sabe quién fuiste tú. Y sabes que la gente hace chistes y sabe que la gente dice cosas, y tú te tienes que sobreponer en la verdad de Dios por mucho tiempo y seguir adelante. Eso no lo tienen que vivir los niños cristianos. Yo veía esta pareja de ministros que vienen de cuna cristiana, papás predicadores, abuelos predicadores, ellos son predicadores, tienen un ministerio bastante decente que tiene un alcance muy padre y muchas cosas. Y yo meditaba con mi esposo, esa es la bendición que muchos no comprenden, porque a su edad, lo que ellos han podido lograr en Dios a su edad es por todo el bagaje de bendición que viene detrás de una generación, de venir de una familia cristiana, no perderse, continuar en la piedad genuinamente, y el impacto que eso tiene. No es regla, pero por eso no se está en igualdad. No es regla. Dios hace muchas cosas increíbles, extensas, grandes y sobrenaturales con sus hijos pródigos, porque Dios es el mismo, ¿okay? Pero no es igual. Por eso Dios le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Así que los pródigos nunca perdemos de vista la gracia, nunca perdemos de vista la gracia. El que ha nacido de nuevo, como hijo pródigo que regresó en su inmundicia, en su debilidad, en su rebelión, en sus heridas, que fue alcanzado, abrazado, besado, perdonado, vestido, dignificado nuevamente, sin ninguna acusación. Esos no olvidamos la gracia de Dios, ni un día de todos los que tenemos de cristianos olvidamos la gracia inmerecida de Dios.
Pero de la misma manera, los que siempre han estado en casa de papá y mantienen su corazón bien conectado a Él, tampoco olvidan y deberían de vivir agradecidos porque nunca han tenido que vivir lo del pródigo y han sido librados de muchas cosas por gracia y por un amor que también sobrepasa su entendimiento y que tristemente en algunos de ustedes todavía no produce gratitud. Mis queridos chicos, ¿qué les parece si oramos? Amada iglesia, y le damos gracias a Dios en esta noche porque ha sido bueno. ¿Qué le parece si puede cerrar sus ojos ahí? Yo quiero darte gracias, Señor, hoy, porque como cada ocasión que tú nos permites y nos hablas y nos quebrantas y nos recuerdas cuán grande, inmerecido, suficiente, eterno ha sido tu amor por nosotros, cuán intencional cada acercamiento, Señor, de ti a nosotros por amor, por gracia, cuán grande tu perdón, Señor, para restaurarnos después de tantas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque hace poquito tiempo, hace mucho tiempo, no lo sé, en la vida de cada hermano mío, hermana mía que está aquí, que pudo decir en su dolor, en su quebranto, en su humillación: papá, he vuelto. Gracias, Señor, porque sin necesidad de nada, sino con la mera presencia de tu Espíritu Santo a través de gente imperfecta, Señor, tú te has manifestado de una forma que ningún sistema, que ninguna parafernalia, que ningún discurso de hombres puede hacer, Señor, y produjiste en nosotros salvación, arrepentimiento. Nos llenaste de amor, nos llenaste de afirmación, nos llenaste de dignidad, nos llenaste de propósito, Señor. Has hecho cosas con nuestras vidas que nadie hubiera creído, Señor. Pero somos tuyos. Y ha sido tu amor, tu poder, Señor, tu restauración en esta casa, Señor, y por donde hemos andado nuestro andar cristiano, Señor, porque tú has sido nuestro Padre desde que nacimos de nuevo hasta el día de hoy. Señor, gracias por todos los siervos en la historia de nuestra vida cristiana, Señor, en los que hubo compasión, misericordia, intercesión por nuestras vidas, cuando fuimos tal vez groseros, malagradecidos, Señor, y había gente orando por mí, y había gente orando por mí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hubo gente que no se cansó de esperar, no se cansó de creer, no se cansó de ministrar, no se cansó de predicar. Como no te cansaste tú de esperar a ese hijo, Señor, transforma nuestro corazón por esa gratitud que has puesto en nosotros, Señor. Llénanos de gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Y a nuestros hijos, llénalos de temor reverente a ti, Señor. Confróntalos si hay dureza en sus corazones, Señor, si hay ingratitud, si hay jactancia, Señor, porque a ti no te detiene la inmadurez de la edad ni ninguna cosa, Señor. Tú eres Dios y ves en lo profundo de los corazones. Hoy queremos celebrarte, darte gracias, Señor, porque nos recibiste, nos amaste. No podemos más que recordar tu gracia, tu amor, alabarte y reconocerte, Señor. Queremos gozarnos, deleitarnos en tu amor. Así que, iglesia, alza tus manos ahí y levanta una oración genuina de tu corazón, dándole gracias a Dios porque ha tenido paciencia, porque tuvo paciencia, porque pudiendo destruirte, porque pudiendo castigarte, Dios decidió perdonarte, amarte, alcanzarte, dignificarte,
ponerte un nuevo calzado, darte una libertad que no merecías, anular consecuencias que tenías muy bien ganadas y Dios dijo: no más, es mío. Te bendecimos, amado Dios, porque tu amor corrió a nosotros más rápido de lo que nosotros pudimos correr. Señor, gracias. Transforma el corazón de nuestra congregación, Señor, para que sea el corazón como el de este papá. Y te decimos gracias, papá. Gracias, papá. Ayúdanos a hablar de tu verdad con toda gracia y con toda misericordia. Adora ahí a Dios, hermano. Levanta tus manos y que de tu boca salga una canción de gratitud, una adoración llena de palabras de gratitud y de amor para Dios, por su ternura, por su paciencia, por su amor, por todo lo que te ha dado hasta el día de hoy. Estoy en silencio, vengo a ti. Todo lo que trae tristeza, lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Quiero estar en tu presencia, quita mi vergüenza, vengo a ti. Canta tus misericordias, tómame en tus brazos, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar,
Quiero estar en tu presencia, quita mi vergüenza, vengo a ti. Canta tus misericordias, tómame en tus brazos, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, me abrazas hasta el fin. Hasta el fin. Sobre los valles, en la oscuridad, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Vienes corriendo hacia mí con tu amor. Vienes corriendo hacia mí con tu perdón. Vienes corriendo hacia mí con tu gracia. Vienes corriendo hacia mí con una nueva vida en ti. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu fiel amor. Solo podemos decirte gracias. Amén.